Acompáñeme porque ya lo tenemos con nosotros a Leopoldo Moró. Perdón, señor director, un paso por el fondo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Estamos de estreno acá en la escenografía de... ¿Ah, sí? ¿Le gusta? Sí. Bueno, vamos a ver cómo sale en televisión. Va a salir bien, va a salir bien. Bueno, Moró, a ver, yo hacía la descripción de una realidad socioeconómica que salda negativo en algún aspecto, pero el gobierno parece tener otra agenda de temas. ¿Qué piensa? Me parece que la agenda del gobierno no tiene nada que ver con la realidad. Todo este discurso de la posverdad choca contra la verdad de la realidad económica y social de la Argentina. Yo hoy reflexionaba acerca de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, vos viste que siempre cuando se aproxima diciembre, salvo en el caso del gobierno de Cristina, donde las necesidades básicas estaban satisfechas y había inclusión, se fantasea con la idea de que se va a repetir la crisis del 2001, saqueos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo y no quiero que ocurra. Tampoco creo que vayamos de cabeza a una crisis bancaria, financiera, con la gente golpeando la puerta de los bancos. Pero sí creo que vamos hacia una crisis laboral descomunal. Se está destruyendo toda la estructura orgánica de la industria. En estos últimos días vos viste que ha habido muchos cierres de fábricas. Sí. Yo creo que esto en noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo, desgraciadamente se va a profundizar. En primer lugar porque diciembre en ese sentido sí va a ser un mes muy crítico. Los empresarios de distinto tamaño, pequeño, mediano y algunos no tan ni pequeño ni mediano, bueno, como siempre ocurre, van a salir a buscar plata porque ya tienen su capital de trabajo destruido, etcétera, para pagar medio aguinaldo, vacaciones. Y van a tener que tomar plata al 100%, al 80%, al 90%, al 120%. Y yo conozco muchos casos donde me han dicho, bueno, mira, yo voy a tomar esa plata, pero es la última vez, la voy a poner para pagar indemnizaciones y bajo la persiana. Y otros por ahí no bajan la persiana, pero van a tratar de pactar con sus trabajadores no pagar ese medio aguinaldo. Creo que vamos camino a una enorme crisis laboral. Y la crisis laboral no solamente impacta en los puestos de trabajo de los trabajadores, que es lo que más sufren. También vamos a una destrucción del aparato productivo de la Argentina, porque una crisis laboral, sobre todo en el sector industrial, implica perder la cadena de clientes, sí, dejar de formar parte de la cadena de proveedores, se rompe la cadena de pagos, se atrasa tecnológicamente porque vos empresa que cerrás es empresa que deja de modernizarse, de avanzar en términos tecnológicos. Ahora, toda esta especie de inercia que usted está marcando, porque en definitiva esto no es nuevo, pero sí se está profundizando. Digo, no hay un límite, no hay un punto y aparte en todo esto. ¿Usted ve un deterioro permanente de estas condiciones? En las políticas gubernamentales no hay un punto y aparte. Hay, por el contrario, un camino cada vez más duro y que se dirige más en esa dirección. Creo que el gobierno lo único que está haciendo de aquí a fin del 2019 es rezar para que no haya cesación de pago. De hecho, el déficit cero es la consecuencia de la cesación de pago, que nunca se declaró formalmente, pero que ocurrió este año en la Argentina. Bueno, pero, a ver, el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional para asegurarse los pagos de la deuda el año que viene. Recurre al fondo porque entró en cesación de pagos. Cuando en enero los banqueros le dijeron no va más, anda al Fondo Monetario Internacional, ajustate a estas recetas para reunir moneda extranjera que me permita a mí asegurarme que me vas a pagar. Ahora ellos con el crédito del fondo tratan de empalmar con lo que suponen que va a ser la liquidación de divisas del sector exportador primario y están con la lengua afuera viendo si llegan a diciembre del 2019. Yo lo que digo es que o va a haber cesación de pagos antes de diciembre del 2019 o inmediatamente después con el nuevo gobierno, porque además vos sabés mejor que yo que el crédito del fondo absorbe casi el 88% del total hasta diciembre del 2019. ¿Y qué le espera al nuevo gobierno, sea este gobierno, sea otro el que va a llegar? Y le espera ese escenario, un escenario... O sea, va a tener que renegociar con el Fondo Monetario. Absolutamente, le espera un escenario de cesación de pagos, un escenario de destrucción del aparato productivo, particularmente del sector industrial, porque eso se va a seguir acentuando con motivo de la recesión y de la profundización de la crisis del consumo, de la inversión, etcétera. Vos viste que los bancos no están prácticamente dándose créditos al sector privado.
en ningún rubro, ni en créditos prendarios, ni en créditos hipotecarios, ni créditos para el consumo. Tienen ganancia financiera porque hacen pase de mano entre lo que le pagan a los ahorristas y lo que ellos cobran por las LELIQ, pero en términos de funcionamiento del sistema, como, digamos, aliciente para el proceso productivo, los bancos están afuera del sistema. Y en términos políticos, ¿cómo lo ve, Moró? A ver, estamos hablando de un gobierno que es una alianza gobernante, que en definitiva tiene un componente que es el radicalismo, este partido que usted conoce perfectamente bien, y donde al menos da la sensación de que quienes forman parte de quienes están en posición ejecutiva hoy, bueno, han tomado mucha fuerza y están definiendo lo que es la orientación que sigue el gobierno. Sí, yo lo que creo que el bloque de poder que le permitió acceder al gobierno Macri se está resquebrajando, en general. Sí. No solamente hay problemas con el radicalismo, que ahora vamos a detallar o mencionar, yo creo que en general el bloque de poder se está resquebrajando. Y eso se manifiesta de distinta manera. Hay sectores del poder que tienen la sensación de que Macri ya no mide electoralmente, entonces empiezan a manipular la idea de que lo reemplace Vidal. Claramente el grupo Clarín, al menos hasta hace unos días, estuvo en esa dirección. Creo que hay una lucha que se ha desatado en el seno del gobierno de mafias que tienen que ver con la idea de quién controla el Poder Judicial, quién controla los servicios de inteligencia, quién controla la AFIP. Eso es la expresión clara de la pelea de Carrió con el macrismo. Carrió quiere controlar esos resortes. De alguna manera creo que ella representa junto con otros el brazo de la embajada. Sí. Hay sectores de la embajada norteamericana, hay sectores del gobierno que dicen no, tengamos cuidado, no profundicemos el camino de las prisiones preventivas, de las sanciones a las empresas, porque esto nos va a generar una dificultad en la economía. La pelea de Rosenkrantz con el resto de la Corte, ese bloque de poder se va resquebrajando. Y el radicalismo va empezando. Yo puedo darte datos que tal vez no tengan significación política porque no son personajes muy conocidos. Sí, sí. Pero hay un resquebrajamiento. El radicalismo empieza a marcar distancia del gobierno. Algunos más, otros menos. Le pregunto ahora por la Iglesia y vamos a compartir lo que son declaraciones del día de hoy de Monseñor Ojeda, que ha sido muy duro con el gobierno nacional. Le pregunto por la Iglesia también, teniendo en cuenta, bueno, lo que ha sido también en las últimas semanas, esa movilización que se hizo a Luján, las discusiones y los enfrentamientos. Las compartimos, señor director, si le parece, lo que son las declaraciones. Vivimos una crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino y que va resintiendo la confianza en la dirigencia política, aumentando el mal humor social, el enojo y la intolerancia que hace muy crispada la convivencia. Oscar Ojea, presidente de la Confederación Episcopal, y vemos la segunda declaración que hizo, muy duro con respecto al gobierno. Nunca nos habíamos imaginado que íbamos a estar delante de estos problemas cuyas raíces y motivos a veces nos cuesta entender. No sabemos a dónde nos va a conducir, entonces nos quedamos inmóviles como quien espera que pase la tormenta. Un duro mensaje de la Iglesia, tenemos una más. Vivimos una crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino y que va resintiendo la confianza en la dirigencia política, aumentando el mal humor social, el enojo. Bueno, esto es lo que veíamos recién, es la misma que veíamos al comienzo. Bueno, ahí, ¿qué le parece? Bueno, creo que es una descripción de lo que efectivamente ocurre en la realidad cotidiana de los argentinos. Me parece que solamente yo discreparía en un concepto. Sí. Yo creo que cuando él dice que el mal humor social va contra toda la dirigencia política, no es tan así, digamos. Es lo que pretenden los medios dominantes, transformar esto en una crisis de la política. De todo el establishment político. De todo el establishment político, de la burguesía nacional, lo que hicieron en Brasil. Creo que acá hay situaciones diferentes. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el liderazgo de Cristina Kirchner. Yo creo que ese es un liderazgo que por lo menos un sector importantísimo de la población mira como una esperanza, como una expectativa. Que incluso el propio régimen democrático debería entender el aporte que hace en ese sentido. Porque si no hubiera un liderazgo como el de Cristina Kirchner, es probable que hoy estuviera la gente en la calle gritando que se vayan todos. Es una posibilidad, efectivamente. También creo, y en esto comparto la idea de Monseñor Ojeda, que estamos atravesando una crisis muy profunda y que se apunta a generar el inmovilismo social. Pero en la Argentina eso no existe
porque la Argentina tiene una tradición política de otro tipo. Por este país pasaron movimientos populares como el irigoyenismo, el peronismo, gobiernos como el de Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor, Cristina, un movimiento obrero que tiene la tasa de sindicalización más alta del continente, la reforma universitaria que le dio al movimiento estudiantil una característica muy particular, participativa. Entonces, desde ese lugar yo tengo una mirada optimista, no optimismo de la voluntad, sino optimismo fundado en el hecho de que me parece que va tomando cuerpo en la Argentina la idea de una alternativa a través de un gran frente patriótico nacional. Moró, usted, diputado, dijo, Argentina tiene su propio Bolsonaro en referencia a Miguel Ángel Pichetto. Bueno, ¿por qué? No solo en relación a Pichetto, lo digo en relación a Pichetto, a Macri, ni hablar de Patricia Bullrich. ¿Todos digamos, son alter ego de Jair Bolsonaro, puede ser? Digamos que no hace falta un Bolsonaro en la Argentina, porque está representado por estas políticas. Sobre todo con un gobierno que, como no tiene nada para mostrar, pretende presentarse solo como el partido del orden. Es la única agenda del gobierno es esa. Por eso el disparate el otro día de Patricia Bullrich, que alguien lo puede atribuir al estado en el que se encontraba después de la cena, pero yo en realidad lo atribuyo a una decisión política. Me parece que el gobierno quiere instalar esa agenda. Y dijo un disparate porque si hay yo se lo algo... digo, yo se lo iba a preguntar. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere, que no ande armado. Bueno, eso es un desatino. Si hay algo que conspira contra la seguridad de los ciudadanos, es que cualquiera pueda andar armado. Si vos andás armado por la calle y te aborda alguien para robarte y se da cuenta de que estás armado, te pega un tiro de entrada. Ocurre con los policías que están fuera de servicio. Si vos estás armado, el problema es quién está armado. Hay gente que se desborda en un accidente de tránsito, chocan. Es un disparate que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo surge esto y de alguna manera a qué obedece? Usted dice es una estrategia. Es una estrategia, claramente, es una estrategia. Primero, para desplazar la discusión sobre las cuestiones económicas sociales. Y en segundo lugar, porque es el único lugar que le ha quedado, el único espacio que le ha quedado al gobierno. Presentarse como el partido del orden, de la mano dura, entonces justificarlo de Chocobar, cuando ya la Corte incluso habilitó la posibilidad de un juicio por homicidio calificado, seguir insistiendo en que lo que se hizo con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel está bien porque las fuerzas de seguridad tienen el derecho a actuar de esa manera. Ayer o antes de ayer anunciaron algo que no venía en el anteproyecto del Código Penal, que se incorporara al Código Penal, cuando en realidad es del Código de Contravención, la obstaculización del tránsito para aplicar penas. El tema de los inmigrantes, inventaron esto de los inmigrantes alrededor del chico turco que detuvieron, de los dos. Vos fíjate, hasta aquí el gobierno de Macri decía que eran bienvenidos los venezolanos que venían huyendo del hambre y del marxismo de... Cambió el discurso con respecto pero a... absolutamente, ahora los quieren echar a patada a dos porque estaban supuestamente en una manifestación. Hay todo un discurso que gira alrededor de la estigmatización del otro. Por eso, en estos 35 años de democracia que se cumplió hace poco día el aniversario, uno tiene que advertir que no solamente estamos viviendo un desquicio en lo económico y social, estamos viviendo un retroceso institucional impresionante. Porque hace 35 años precisamente la democracia que recuperó el respeto por el otro, el Estado de Derecho, el ejercicio de las garantías constitucionales. Hoy el Estado de Derecho está arrasado por el gobierno y los jueces. Antes el Estado de Derecho lo arrasaban los golpes militares o gobiernos que cabalgaban sobre la proscripción o el fraude. Hoy en Argentina el Estado de Derecho se lo llevan por delante el gobierno, que tiene legitimidad de origen, y los jueces. Se está por discutir, Moró, lo que es en la Cámara Alta el presupuesto, pasó por la Cámara Baja, uno ha visto determinado tipo de eventos que tuvieron lugar en esa discusión, bueno, finalmente recibió la media sanción, uno de esos eventos fue una discusión muy fuerte entre usted y Nicolás Massot, el titular de la bancada PRO, algunos dicen que lo invitó a pelear, ¿esto fue así? Massot a mí. No sé, se lo pregunto. No, mira, en primer lugar... eso son anécdotas. La Cámara de Diputados, acá y en cualquier lugar del mundo, no es un convento de monjas. Y menos cuando está en juego la calidad de vida de la gente. En realidad no estábamos discutiendo el presupuesto, eso es un eufemismo. Estábamos discutiendo el déficit cero. La misma discusión que tuvo el Congreso el 30 de julio del 2001, a meses de la crisis de diciembre del 2001.
cuando Cavallo y De la Rúa le hicieron al país la misma propuesta que ahora le han hecho Macri y Duhovne de la mano del Fondo Monetario Internacional. Entonces no estábamos discutiendo el presupuesto, estábamos discutiendo cómo a través de la ley de déficit cero se juntan recursos de moneda extranjera para pagar la deuda a expensas de la educación, el consumo, la salud, el trabajo, la inversión, o sea, a expensas del resto de los argentinos. Por supuesto fue una discusión muy caliente, que además se calienta por lo que pasa en la calle. Yo he estado en el Congreso muchísimos años. Nunca vi que cada vez que el Congreso se reúne, que es muy pocas veces, se militariza el Congreso. ¿Vos te lo imaginás? Bueno, vos sos un muchacho joven. Bueno, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Vos te lo imaginás a Pugliese llamando a la Gendarmería, a la Prefectura, la Policía Aeronáutica, etcétera, rodeando el Congreso? Yo he estado en discusiones, como ahora te lo puede ratificar Omar, en discusiones muy fuertes, como por ejemplo la ley sindical. Y el Congreso estaba, adentro, lleno de gente en las galerías, Ubaldini en el palco con los dirigentes obreros, el otro, no entró un vigilante del Congreso. En función de lo que se discutía, obviamente, digo, es anecdótico, ¿no? Lo que estamos planteando. Pero por supuesto que es anecdótico, pero es relativamente anecdótico. Porque si cada vez que van a sacar una ley contra los intereses del pueblo, como ocurrió en diciembre, cuando le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados, o ahora con la ley de déficit cero, van a montar esa militarización del Congreso, algo está pasando en el Estado de Derecho en Argentina. Y además estamos frente a un gobierno que ha naturalizado la violencia institucional. Y eso es muy grave. Naturalizar la violencia institucional, como lo hace, por ejemplo, con las declaraciones Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que hace? Genera condiciones para que cualquiera, ¿te imaginás? Si ella dice que cualquier ciudadano puede andar con un arma encima, sí. ¿Qué piensan las fuerzas de seguridad? ¿Hubo infiltrados en la movilización del otro día? Absolutamente, no tengo ninguna duda, como los hubo también en diciembre, como los hubo en todas las marchas, salvo aquellas que se organizan y se garantiza la seguridad por los propios organizadores. Vos fijate, en Luján no hubo ningún problema, ni en Luján ni en la marcha hacia Luján. La marcha que hicieron los artistas, convocaron el banderazo, creo que se llamaba, los artistas en la 9 de julio, no hubo ningún problema. El 21F, ningún problema. Cada vez que aparece la policía de Macri y Patricia Bullrich, termina todo en un desastre. Algo pasa. Leopoldo Moro, le quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy amable por estar con nosotros. Compartimos un pequeño informe de lo que es en este momento la realidad financiera y puntualmente lo que pasa con el dólar. Pero la pregunta es, ¿qué hay debajo de la calma del dólar? No busque los dólares, es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Los argentinos no se preocupen por el dólar, lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación. En naftas, el dólar cuando tocó los 42 acompañó el surtidor con creces. El precio del petróleo a nivel internacional también bajó, con lo cual si alguien quiere hacer un razonamiento, y se hizo mucho esto en redes sociales y demás, es, che, escúchame, baja el dólar, baja el precio del petróleo y sin embargo aumenta hasta un 7% el precio del gasoil en la Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Es obvio que el gradualismo en principio es seducente, que lindo, no pasa nada y al fondo estoy haciendo las cosas que hay que hacer, la reforma fiscal, pero el gradualismo después se pone tan gradual que después no se avanza más para nada. Es Estados Unidos, es Alemania, es Japón, es China. Ellos son los que han decidido, vamos a ayudar a la Argentina, que nos pide ayuda. A ver, el otro día escuché a un economista que decía, en general los precios no llegaron al dólar de 42, es lo que dicen las petroleras, y es cuando uno hace el cálculo, es verdad, o sea, nunca subió a un dólar de 42. Pero no pegamos. Bueno, pero es así. La inflación, hemos tenido un pico estos 2 meses y va a ir a la baja, que claramente es algo que afecta y mucho al trabajador y por lo cual estoy muy comprometido. Y estoy convencido que, bueno, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Es que había un atraso en surtidores. ¿Qué significa un atraso? Con la devaluación o la apreciación del tipo de cambio del 100% en el segundo cuatrimestre del año, es decir, de abril a agosto, para decirlo de alguna manera, las petroleras no aumentaron. Ese mismo, el aumento no fue de la misma envergadura que lo que sí varió el dólar. Y el mercado dijo, no te creo más. ¿Hace cuánto no le cree el mercado a Macri? Bueno, seguramente dio una buena demostración en abril. Argentina va a volver a crecer, esta vez va a crecer durante muchos años. ¿Por qué? Porque, insisto, vamos a tener equilibrios estructurales que no teníamos.
Bueno, la pregunta es qué hay detrás de la calma del dólar. Es un disparador, ¿no? Por supuesto, de lo que es esta realidad socioeconómica. Algunos apuntes nada más antes de ir a nuestros invitados. El dólar sigue manteniendo una relativa armonía con con lo que el gobierno había propuesto, que eran las bandas cambiarias. Ahora, cuando uno mira qué hay detrás de esa calma, lo que se encuentra es primero con lo que es el blindaje de dólares que ha inyectado el Fondo Monetario y en segunda instancia, obviamente, con lo que tiene que ver puntualmente con las tasas de interés astronómicas, poníamos ahí, porque están entre el 68 y el 70%. Está claro que es muy difícil tener actividad económica con esas tasas de interés. Pero hay un fenómeno, y ahora lo vamos a estar discutiendo, que está teniendo lugar en el mercado financiero. Atención, porque como se están pagando tasas tan elevadas, eso está generando un saldo en pesos en el sistema financiero que en algún momento hay quienes dicen, si sube la presión sobre el inversor, si sube las tensiones, si sube la incertidumbre, esos pesos que se están generando porque se pagan tasas tan importantes que crece en una forma realmente muy rápida, esos pesos pueden ir a buscar lo que es la cotización del dólar. Esta es uno de los interrogantes, es uno de los argumentos que se ha planteado y que se agregan obviamente a lo que es un contexto sumamente complejo. Bueno, primero les quiero agradecer por estar con nosotros en esta noche. Está Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas, miembro también de la CGT. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. También está la economista Delfina Rossi con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rossi? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, les propongo a los dos una lectura de esta realidad socioeconómica, ¿no? Desde lo social, realmente muy complejo, Plaini, teniendo en cuenta que hay, por ahora, negociaciones paritarias, donde da la sensación de al menos que son los camioneros aquellos que han negociado, que han podido tratar de empatar lo que es la presión inflacionaria, lo que es la suba de los precios de la economía, pero el resto de los sindicatos realmente la tienen muy complicada. ¿Cómo está analizando esta realidad? Sí, todos los sindicatos están utilizando la cláusula de revisión. En muy pocos casos se dio cláusula gatillo, pero hay otras organizaciones también, además de camioneros, que han mejorado al abrir la negociación paritaria. Pero claro, estamos hablando alrededor del 40 o poco más por ciento, pero bueno, acá hay una especialista en el tema, pero los economistas en general hablan que puede llegar al 48 al final de diciembre la inflación, con lo cual, aún si negocias al 40 estás perdiendo 8 puntos. ¿Pero los sindicatos tienen margen para negociar, para reabrir paritarias, por ejemplo? Mirá, la tienen que reabrir, porque yo no imagino ningún dirigente sindical pararse a fin de año en una asamblea de afiliados y decirle, bueno, hemos perdido poder de compra, 8 puntos, 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos, de acuerdo a lo que hayan negociado. No me imagino ningún dirigente sindical aceptando mansamente eso. Además, te digo, hay organizaciones sindicales que todavía están con aquella negociación de mediados de año un poco para atrás del 15%, lo cual es una locura, una barbaridad. Tienen que abrir sí o sí la cláusula de revisión porque la inflación es imparable. O sea, todo sigue aumentando cotidianamente y las organizaciones tienen que negociar. Y nosotros estamos hablando del trabajador registrado, pero pensemos en aquel que vive de la changa, el informal. Pensemos en el jubilado. ¿Cuánto van a perder los jubilados? Los jubilados van a perder alrededor del 17-18% de acuerdo al sistema que tenemos de actualización jubilatoria y que el gobierno, cuando lo modificó, lo mostró como un avance extraordinario y la realidad es que los jubilados perdieron cuando esto se modifica y ahora vuelven a perder porque a fin de año van a perder entre 17 y 18 puntos, depende de cómo termine la inflación a fin de año, pero no es que la inflación se va a estacionar ahora, sigue creciendo hasta diciembre. Rosy. Bueno, la verdad es que lo que dice Macri, que había que saldar las brechas de la economía, en realidad lo que intenta decir es qué pasa con la balanza comercial, ¿no? El hecho de que se importa mucho más de lo que se exporta. Y si bien en algún trimestre le empezó a dar mejor al gobierno, esto no se debe a que se está exportando más en la Argentina porque se haya ganado competitividad supuestamente por esta mega devaluación de 20 a 40, ¿no? Me parece que si uno tiene que hablar de lo fundamental, ese es el argumento. El gobierno pensó o piensa, y la ortodoxia económica, que solamente con una devaluación se gana competitividad y por eso, bueno, se soluciona el frente externo de la Argentina. La realidad es que simplemente se importó muchísimo menos porque la gente justamente no tiene nada para comprar, nada, y bajó un poquito en lo que llamamos el dólar turismo, el dólar por asesoramiento, pero no se está exportando mejor. Primero porque el mundo no está en esas condiciones y segundo porque la competitividad de nuestras empresas se genera con mejor mercado interno, con mejor infraestructura, con mejor transporte, con mejor ciencia y tecnología, todo lo que el gobierno no está haciendo y planteó en el presupuesto que no va a hacer, ¿no?
Entonces estamos frente al escenario de el ajuste. La calma del dólar tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no?, de la paz del cementerio que nos propone Mauricio Macri, con un supuestamente déficit cero y un crecimiento cero de la masa monetaria. Es peligroso. Un dato solo te quiero dar, práctico, lo que decía recién ella. El tema de importación. Te voy a dar un ejemplo de mi actividad de los kioscos diarios y revistas. Nosotros, cuando el gobierno se abre y empieza a administrar de esta manera la importación que perjudica la producción nacional nuestra, la mano de obra nuestra, entraron a borbotones los famosos coleccionables que venían con autitos, con camiones, con cascos, con muñequitas. Claro, fue un veranito que se lo planteamos. ¿En qué momento fue? Ni bien el gobierno asumió. Lo primero que hizo, liberó las importaciones, todo lo que... Fines de 2015, principios de 2016. Exacto, 2016. Y eso empezó a crecer raudamente y nos sostenía a nosotros. Pero ¿qué pasó? Duró 1 año y medio, 2 años. Después eso se cayó porque no hay poder de compra. Porque no hay poder de compra de salario. Entonces, eso que fue lo nuevo, ese coleccionable, dejó de comprar la ciudadanía y se cayó abruptamente por la pérdida de poder de compra del salario del trabajador, del que puede comprar y acceder a eso. El deterioro del mercado doméstico, exactamente, ¿no? De alguna manera. Se achica el consumo, notablemente. No, y el segundo elemento que decíamos, ¿no?, de esta mega devaluación que supuestamente nos iba a dar competitividad, que no nos dio, bueno, en realidad la calma cambiaria está con los millones que va a incorporar, como bien vos decías en la presentación, el Fondo Monetario Internacional, que además tienen la capacidad de poder ir para intervención del presupuesto, que San Leris vieron que salió a decir que no van a vender dólares todavía, pero que teóricamente, en realidad, el acuerdo, si hay faltante de medicamentos, si hay problemas en las paritarias, ellos podrían usar los dólares del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a las necesidades básicas de la población argentina. Digo, también se siguen usando los dólares que llegan, que son de alrededor de 25.000 millones de dólares para diciembre, ¿no? En este año solamente se van a estar utilizando 25.000 millones para estabilidad cambiaria, no para las necesidades de la gente, y de nuevo nos están diciendo que hay una estabilidad cuando no hay generación de dólares genuinos, porque la producción nacional, porque nuestras industrias, porque nuestras exportaciones en realidad están entrando en esta profunda recesión que cada vez va a ser más difícil generar los dólares genuinos. Ahora, la pregunta ahí sería si esta dinámica no tiene un final feliz, llamémoslo de esa manera, si no realmente no nos va a llevar a un buen puerto. ¿Cuál sería en todo caso el objetivo del gobierno financiando este momento? Es decir, ¿se quiere llegar a las elecciones, por ejemplo? Bueno, a eso también se dice, ¿no?, que en año electoral siempre se consigue apreciar un poco la moneda. Acá en realidad lo que estamos viendo también es que ellos hicieron un overshooting, se llama, ¿no? Llevar el dólar a 40 pesos, perdón, digamos, fue, si se quiere, exagerado de alguna manera, y entonces ahora consiguen cambiarlo. Entonces nosotros decimos, uy, qué quilombo, ¿no? Después de eso decimos qué bien que les está yendo. Y la Argentina fue el peor mercado emergente cuya moneda tuvo la peor performance. Y recordemos, ¿no? Entraron en junio al FMI y en octubre ya tuvieron una renegociación, 5 meses. Claro, no se cumplió con el primer acuerdo. El primer acuerdo, digo, ¿cuántos gobiernos? Creo que Grecia tardó 1 o 2 años, ¿no?, en tener haircut y la renegociación. Entonces, en realidad es dramática la gestión de la crisis que está haciendo el gobierno, y sobre todo la propuesta de salida a una crisis cambiaria es el ajuste, es mayor desempleo, menos empresas. Es como, bueno, tenemos déficit energético, bueno, dejemos de producir, entonces no usamos energía. Está bien, por ahí solucionamos el déficit energético, pero porque las familias no van a poder prender hay menor el gas, consumo, digamos, ¿no? Está claro, nadie va a prender el aire acondicionado y con eso vas a tener entre las tarifas, la caída del salario real, etcétera. Bueno, si la gente no va a prender el aire acondicionado, solucionamos el déficit energético. La realidad es que no. Ningún país que quiera desarrollarse, que quiera generar oportunidades para cada uno de sus ciudadanos, puede dar esta salida a la crisis. Plaini, en materia política, digo, hay una respuesta por parte de la oposición. Esta semana va a haber algún encuentro del peronismo en general, y lo que uno se pregunta es del lado sindical también, ¿no? Si se está articulando, ¿hay negociaciones en marcha o por ahora al menos se espera quizás lo que es una negociación más adelante? No, de hecho ya estamos en tiempo de descuento. Hay que empezar a reorganizarse. Ha sido muy fuerte la irrupción que ha tenido el Frente Sindical para el Modelo Nacional de hace unos meses,
que, digamos, su momento cumbre es con la movilización de Luján, que le causó tanta preocupación al gobierno. El gobierno salió muy fuerte, ¿no? Le causó mucha preocupación, asoció peronismo, sindicalismo, con iglesia. La iglesia también, Hoy le salió a contestar a la iglesia claramente, porque pareciera que los pastores se tienen que meter para adentro en la sacristía y no pueden hablar de los problemas sociales, no pueden hablar de los problemas que ellos mismos viven. Bueno, el gobierno decía que estaba el Papa Francisco detrás de el gobierno le aduce todo al Papa Francisco, pero el Papa Francisco hoy en este mundo de tan falto de líder es el único líder mundial que se para en la ONU frente a 195 jefes de Estado y les dice: estamos viviendo, y en gran parte por responsabilidad de ustedes, un capitalismo de el descarte del ser humano, de la indiferencia del ser humano. O sea, es el hombre que más le ha metido duro al capitalismo, con lo cual, claro que a este gobierno de derecha le preocupa el Papa, y le preocupa a los obispos en la Argentina, y le preocupa al peronismo, le preocupa al movimiento sindical, porque somos organizaciones de carácter permanente, como decía Juan Perón. Pero creo que lo más importante es que el peronismo se va reagrupando. De hecho, la mesa política del PJ Nacional se ha abierto, ha incorporado, en el caso sindical, ha incorporado a Hugo Moyano, a Ricardo Piñanelli, ahora ha incorporado a Héctor Daer, aspiramos también que se incorpore el compañero Hugo Yasky, y se han incorporado actores como Felipe Solá, se van incorporando en esa mesa, que lo que va haciendo es reagrupar a la fuerza opositora, y ahí tendrá que tener la grandeza y la humildad todos los dirigentes del campo nacional y popular de entender que si nosotros no ponemos un límite, que es el actual gobierno, si no tenemos gestos de humildad, nos despojamos de los personalismos, no construimos un gran frente nacional, popular y patriótico sobre la base de una propuesta, y entendemos que lo que hicimos ya lo hicimos y hay que mejorar lo que viene, ¿es posible otro camino? Claro que es posible. ¿Es posible otro país? Por supuesto que es posible. Y en eso el peronismo es la fuerza más importante, conjuntamente con otras fuerzas del campo nacional y popular, fuerzas progresistas, y el límite debe ser el actual presidente. Ahora, nadie puede prescindir de nadie, ni el que tuvo más votos, ni el que tiene menos. Ahora, tampoco se le puede exigir al que tiene menos, al que tiene más, que plantearle que tiene un techo y el otro que está casi en el piso tenga esa arrogancia. Entonces, usted está hablando de Miguel Ángel Pichetto, digo, hagamos la traducción, si le parece, y de Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, digo, alguien que tiene mucho... De Cristina Fernández de Kirchner varios han dicho que, bueno, tiene un piso y tiene un techo, y lo dicen muchos que han sacado 3 puntos, 5 puntos, 6 puntos, que si lo medís no miden. ¿Desde qué lugar, desde qué razonamiento de sentido común vos decís eso? Pero usted imagina una gran primaria y que de allí salga alguna candidatura. Nosotros, por lo menos en el Frente Sindical, apostamos a una gran primaria, a que las PASO sean una gran primaria, que haya un sistema de proporcionalidad, y que el que sacó más votos lo acompañamos todo, y ese es el candidato o la candidata. ¿Y qué tan cerca está el peronismo de poder hacer eso? Porque, digamos, eso se viene escuchando ya en los últimos meses. Digo, usted decía, bueno, hay negociaciones, hay conversaciones. El que se precie de peronista tiene que entender que el peronismo no nació como una minoría intensa. Nosotros somos un partido de gobierno, partido, como movimiento, y lo otro que hay que tener en cuenta también para el sector político, que el sindicalismo no somos una fuerza de choque a la hora de la derrota, que nos exigen que resolvamos todo confrontando, y que a la hora de conformar representación somos lo que dijo alguna vez alguien, somos la rama seca. Ni una cosa ni la otra, porque nosotros también administramos comunidades, damos salud, educación, formación profesional, gestionamos, también nos cabe las generales de la ley como a los intendentes y los gobernadores, cuando desde el gobierno te apretan o te auditan todo el tiempo, te intervienen sindicatos, te ponen multas, porque vos evidentemente sos opositor y vos también administrás fondos. Entonces, ni una cosa ni la otra, y creemos que nosotros podemos coadyuvar a ser un gran ordenador, por lo menos del peronismo, donde la mayoría de los dirigentes sindicales abrevamos. Rossi, hoy trascendió, al menos en una agencia de noticias importante, que bueno, es Bloomberg, ¿no? La agencia Bloomberg, que el Banco Central está pensando en replicar este sistema de bandas cambiarias al año que viene. Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias y si de alguna manera usted lo ve posible o no? Bueno, es posible, también es posible que tenga que intervenir porque choca con la banda superior, sí, y que la banda se mueva en su conjunto. Digo. Claro, hay una devaluación que está pautada, esto es así, digamos, así funciona la banda. De hecho, ahora, ¿se acuerdan que empezamos en 34.44? Ahora sí, ya está en 35.44, porque todos los días se deprecia un 3%, ¿no? Esto es por la inflación supuestamente esperada para que se mantenga el tipo de cambio real. Bueno, las cosas no
son tan matemáticas como parece, pero la verdad que el sistema que se utilizó, para un poquito de historia, ¿no? Antes de la creación del euro, todos los países del que luego conformaron el euro tenían un sistema similar, ¿no? De tipo de cambio. La verdad que no siempre funciona y te podés tener igualmente devaluaciones inesperadas de un 50 o un 25% y después volver a fijar la banda. Acá el problema no me parece que sea que se utilice o no este sistema, sino que hay un falso relato de la intervención, de la libre flotación, cuando después se usan las reservas del Banco Central o préstamos internacionales del Fondo Monetario para garantizar la fuga de capitales. Entonces, hay un doble discurso. En principio, los mercados pueden decidir el precio del dólar y nadie interviene, pero en realidad estamos endeudando a todo el país. ¿Para qué? Para garantizar que los que quieran fugar plata la puedan fugar. Entonces, me parece que esa es la discusión de por qué se necesita un tipo de cambio administrado con control de capitales. Porque si no, frente a los vaivenes del mundo y a corridas cambiarias y a corridas de muy poquitos actores, toda la sociedad en su conjunto termina pagando cuantías enormes de deuda externa para facilitar una supuesta transparencia de los mercados financieros que no son tal. La fuga de capitales en ese sentido puede estar augurando que en algún momento, en las próximas semanas o meses, puede haber nuevamente un salto para el tipo de cambio importante. Yo no creo que en las... A ver, a mí me parece que el flujo de capitales que le garantiza el Fondo Monetario Internacional le va a permitir al gobierno llegar bastante tranquilo, en principio, sí, a las propias elecciones del 2019. Que tiene que garantizar el rollover de la deuda, de cierta deuda ya emitida, pero en principio con esto de tasas extrambóticas y con el flujo de capital, el desembolso de todo el préstamo hacia el 2019, casi todo el préstamo, la verdad es que yo estimo que el gobierno podría llegar o puede llegar bien, mejor dicho, al 2019. Lo que hace quizás más difícil lo político que estábamos hablando antes, ¿no? Porque también quiere decir que el gobierno gana changüí, digamos, gana un espacio de grados de libertad a la hora de armar el escenario económico con estas falsas noticias de supuesta estabilidad, con estas ideas de que seguramente si termina muy mal este año con la recesión que plantea este año, también nos van a decir el 2019 que las cosas están un poquito mejor y que se empieza a crecer o que empieza a haber brotes verdes, pero es toda una falsedad en donde cada vez vemos más indigentes durmiendo en la calle, más gente desocupada, más pymes cerrando y nadie hablando de lo importante, ¿no? A veces hablamos más de las tasas de las LELIQs y menos de la generación de ocupación, ¿no? Plaini, tengo 30 segundos. Recién Rossi hablaba de la situación social. Digo, ¿le preocupa cómo estamos llegando a fin de año? Sí, porque se va a agudizar esto. Yo no sé si, como muchos esperan, que diciembre sea el mes crucial. Yo me animaría a decir en marzo. ¿Marzo le parece? Comienzo del ciclo festivo. Sí, además hay mucha responsabilidad institucional en la oposición. De hecho, la gobernabilidad es una responsabilidad del gobierno, pero hemos sido muy responsables, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, la oposición política, las pymes, han sido muy responsables. Este gobierno tendría que reconocer eso, porque hemos facilitado un montón de cosas, pero no es nuestra responsabilidad gobernar. Pero yo creo que diciembre va a ser un mes de mucho conflicto también, pero a mí me parece que marzo va a ser mucho más conflictivo, porque allí vamos a llegar con un deterioro muy grande, y no nos olvidemos lo que decía ella, que ellos adelantaron las partidas del Fondo Monetario del 2019, con lo cual el gobierno que gane el próximo año, ojalá podamos construir una alternativa, vamos a tener un serio problema, porque ahí sí vamos a hablar de herencia recibida. Ahí vamos a hablar de herencia, pero lo bueno es que existe esa alternativa, ¿no? Si continúa, termino con esta reflexión, si gana Mauricio Macri, tienen 2 años de continuar y profundizar el ajuste. Esto termina muy mal. Omar Plaini. En cambio, si ganamos, podemos darle la vuelta y gestionar la crisis en favor de las mayorías. Nos quedamos con poquito tiempo. Omar Plaini y Delfina Rossi, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos.